Bien, entonces vamos a comenzar un poco con esta unidad número 2. Recordemos que hemos trabajado con la uno, donde lo que hacíamos era describir un conjunto de datos. Lo primero que hicimos en la unidad uno fue recolectarlos a esos datos o tomarlos de algún lugar a esos datos y organizarlo a través de tablas y de gráficos. ¿Sí? Nos vamos a dedicar ahora a hablar de las distintas medidas que podemos calcular y para qué sirven esas medidas. ¿Sí? Fíjense que de un conjunto de datos puedo hacer tantas cuentas y cálculos para encontrar medidas que me permitan caracterizarlo, ese conjunto de datos, indicando algunas cuestiones de forma, de ubicación, de dispersión o de lo que sea, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Recordemos entonces que va a haber tres tipos de medidas principales que vamos a considerar. Unas son las medidas de posición, que tiene que ver un poco con la ubicación que van a tener los datos alrededor de determinados valores, o sea, tiene que ver un poco con los números que asumen, ¿sí?, los datos y alguna medida que represente ese conjunto de datos. Luego vamos a ver un grupo de medidas de dispersión que se refiere justamente a cuánta variabilidad tienen los datos respecto a alguna de estas medidas de posición que nosotros hemos definido. ¿Sí? Eso es muy importante porque la varianza o la variabilidad, vamos a hablar de variabilidad por ahora, es algo muy importante en un conjunto de datos. Y de hecho a veces trae algunos dolores de cabeza. Es importante poder digamos, cuantificarlo y poder trabajar en ese sentido. Y luego vamos a tener algunas medidas que tienen que ver con la forma del conjunto de datos, porque ese conjunto de datos puede tener una determinada forma, puede ser una uniforme, una forma así parejita para todos los valores de los datos, puede tener una forma de campana, puede tener asimetrías hacia un lado, hacia el otro, puede ser muy puntiaguda, puede ser chata, o sea, puede tener distintas formas. Y según la forma, el conjunto de datos también nos está diciendo cosas. Es decir, que con el cálculo de cada una de estas medidas en estas clasificaciones que hemos hecho, vamos a leer, vamos a ver cosas, ¿sí?, de esos datos. ¿Estamos? Ahora bien, todos estos datos que nosotros hemos recogido o que tenemos disponibles en algún lugar, van a tener entonces cierta concentración alrededor de un valor que es representativo o no, y mientras más dispersión haya, menos representación va a tener ese valor principal. Imagínense un equipo de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol tiene una determinada cantidad de jugadores y uno podría decir que hay un capitán, o en un equipo de vóley o en un equipo de handball, hay un capitán, y ese capitán de alguna manera está representando al equipo, tiene algún rol en particular, tiene alguna función en particular, pero es un individuo elegido particularmente para representar al conjunto, ¿sí?, de los demás jugadores. Ese es el rol que va a cumplir una medida de posición, ser un valor representativo, ¿sí?, de todos los datos, que me va a permitir, en función de ese valor, mirar cuánta dispersión, cuánta forma, de alguna manera todas las otras características que va a tener el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, la representatividad que va a tener esa medida de posición para nosotros es muy importante, ¿sí? Y miramos un poco estos dibujitos, les pregunto a ustedes, este primer esquema que está acá, hay dos distribuciones o hay dos gráficas. Hay un conjunto de datos que es llamado A y otro conjunto de datos que hemos llamado B. En este primer gráfico, ¿en qué tipo de medidas se diferencian A y B? ¿Qué me Forma, dicen? ¿Qué me dicen? ¿En la forma, forma? ¿no? En la forma. ¿Están de No acuerdo? son simétricos. ¿No son o sí son? No, no, no. La simetría es la que si yo trazo un eje cualquiera, hacia un lado y hacia el otro tengo lo mismo. Acá ambas son simétricas, En la ¿sí? En la dispersión, me dispersión. parece. En la dispersión pueden ser un poco diferentes, y sí, porque esta que tiene acá
colas más pesadas, podríamos decir, o estos extremos que se les suelen llamar colas de la distribución, que son más altas o más anchas, están indicando una mayor dispersión que aquellas que son mucho más cerquitas del eje de las X. O mirando la punta, el hecho de tener acá mayor cantidad de datos concentrados alrededor de este valor que parece que es un 5, me está dando más homogeneidad en el conjunto de datos que en esta más chata. O sea, una de las diferencias es en la dispersión. Pero volviendo a que me contestó la forma, también hay una diferencia en cuanto a forma, pero no por la simetría, porque son ambas simétricas. ¿Sí? Y eso que nos quede claro. Simetría es, si yo lo doblara esto, si fuese un papel y lo doblo por la mitad, de un lado y del otro tengo la misma forma, la misma distribución, ¿sí? Entonces son simetrías. Lo que son distintos es en la puntiagudez. Tengo esta más puntiaguda que esta otra, ¿sí o no? En la curtosis difiere, profe. En la curtosis son diferentes, o la puntiagudez, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no en la simetría, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y este? ¿En qué se diferencia? En la forma. La A es Posición. simétrica y la B no. La B asimétrica por derecha. La A es En simétrica. la forma, perfecto. La A es simétrica, la B es asimétrica derecha. En la posición me contestó alguien por ahí. Sí, profe, en la posición difiere. En la posición, porque este es un mismo eje de alguna manera, y esta tiene una media de posición que está por acá, y esta debe tener una media de posición promedia que puede venir por acá, más grande que esta. O sea, en la posición también difieren, en la forma también difieren. ¿Sí? No puedo decir tanto de la variabilidad porque el hecho de tener distintas formas, por ahí me puede confundir de alguna manera la variabilidad. Pueden ser hasta iguales esas variabilidades, lo que pasa es que tiene diferentes formas, ¿sí? O sea, las medidas que más prevalecen para diferenciar A con B son la posición y las medidas de forma. En esta, La forma. Esa sería como la primera, ¿no? Nada más que los divide en dos. La dispersión. puede ser la dispersión, está bien, por el hecho de tener una más chata que la otra, ¿sí? Y también la puntiagudez o la curtosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá pareciera que, como son dos ejes diferentes, no puedo decir cuán diferente es la posición. Puede que haya una diferencia en la medida de posición, pero en vez de poner, como bien alguien dijo, los gráficos superpuestos, está uno al lado del otro, ¿está bien? O sea que podríamos considerar que dispersión y forma sean las diferentes. Y en este, La posición es diferente. bien, la dispersión parece que es la misma. La forma, simétrica las dos, la misma puntiagudez las dos, ¿sí? La principal diferencia es que siguiendo el mismo eje, tienen diferente medida de posición que las representa, que ya vamos a ver cuáles son, ¿de acuerdo? Bien, entonces algo que yo puedo observar gráficamente, que ya lo vimos en la unidad 1, ahora lo voy a corroborar o lo voy a confirmar a través de el cálculo de medidas, ¿sí? Y vamos a comenzar con las medidas de posición. Y les pregunto a ustedes, en el material dice que hay medidas de posición que son de tendencia central y hay otras que no son de tendencia central. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Qué me cuentan? ¿No sería como que las de tendencia central se ubican más en el centro y las no central, como los cuartiles o el mínimo o el máximo, están más alejados del centro? Puede Puede ser. ser que una capta los valores que están en el centro y la otra capta los valores que están alrededor del centro, por así decirlo. Siguiendo lo que dicen las compañeras, no tiene que ver con que las de tendencia central se derivan de lo que sería la media. Lo que pasa es que la media es una medida de tendencia central. El promedio, la media aritmética es una medida de tendencia central. ¿Alguien opina alguna otra cosa?
Profe, ¿puede ser que las de medida central tienen que ver más con el valor representativo de conjunto de datos, mientras que las no centrales, digamos, tienen que ver como más como con los extremos, que no tienen que ver tanto con el valor central, viene a ser? Digamos que todos han dicho algo correcto, por ahí lo que vamos a hacer más hincapié es en esto de que tanto las medidas de tendencia central como las de tendencia no central son valores representativos, nada más que en las de tendencia central representamos de alguna manera el centro del conjunto de datos y en las de tendencia no central se representan otras medidas que nos interesan también, pero que no son las centrales. Por eso alguien mencionó los cuartiles. Son medidas representativas, nada más que están representando de alguna manera los diferentes cuartos en los que yo puedo dividir mi conjunto de datos, ¿sí? Todas son medidas de posición. Va a depender del interés de mi investigación trabajar con unas o trabajar con otras. Lo más común, lo habitual, y respecto de la cual vamos a ir definiendo otras medidas más adelante, son las de tendencia central. ¿Sí? Son como las principales, por decirlo de alguna manera, porque otras medidas se van a poder calcular en función de esta medida de posición. No obstante yo puedo en mi investigación tener como objetivo trabajar con los cuartos o con los deciles o con los percentiles y entonces necesito medidas que representen a esas otras partes en las que puedo dividir mi conjunto de datos, ¿sí? Pero es así, algo que está en el centro y algo que no está en el centro, por decirlo de alguna manera muy grosera, ¿sí? O sea, una medida que tiene que ver con el centro de la distribución o con el centro de mi conjunto de datos y con otros valores que no están en el centro, las que son de tendencia no central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que han visto? La medida aritmética. La Media mediana. La mediana y la moda. La mediana y la moda. ¿Y les parece que podrían existir otras? Sí, creo que existen otras, pero nosotros principalmente vemos esas. Bien, es así. Puede haber muchas medidas de posición diferentes que se pueden definir y que de hecho en un análisis exploratorio de datos uno las podría calcular, pero la media, la mediana y el modo son también las más representativas, las más habituales para representar esto de la tendencia central, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Se calculan sumando los datos, ¿cómo se calculan? ¿Qué me cuentan? Y la media se calcula como un promedio. Es un promedio de los datos. ¿Y cómo se calcula un promedio? Sumas todos los datos y lo dividís por el total de datos, digamos. Ujú, bien. ¿La mediana? Ordenás todos los datos de menor a mayor y te fijas el dato que esté en el valor a la mitad de la observación. Y si Bien. si un número si un número par le suma 1, lo divide 2 y entre los dos datos que esté en medio saca un promedio. Es decir, que la clave está en ordenar los datos y elegir el valor que está al medio, que ocupa el lugar de la mitad, digamos. Después veremos si hay un solo valor que ocupe ese lugar o haya dos, para eso que dicen de sacar un promedio, ¿no? Pero la mediana tiene que ver con ubicar el valor que está en el medio, a la mitad, ¿sí? De ahí el nombre de la mediana. ¿Bien? ¿Y el modo? El valor más frecuente. ¿Cómo? Es el valor más frecuente, o los valores, porque puede haber más de uno. Bien. ¿Y qué querrá decir con el valor más frecuente? El valor de la variable que se repite más veces. Exacto, el valor más frecuente, entonces, pensando en una tabla de distribución de frecuencia, será aquel valor que tenga una frecuencia absoluta más alta o una frecuencia relativa más alta. O sea, aquel valor que se repite una mayor cantidad de veces.
¿Y qué característica tiene? ¿Por qué voy a calcular 3 medidas si con una ya tengo una medida de posición y que es representativa del conjunto de datos? O sea, ¿qué características tiene cada una de ellas que me puede llegar a hacer elegir entre una u otra en algún momento? Porque te da indicio de cómo es la forma de la distribución, si es simétrica, si no es simétrica. Comparándolas o teniéndolas a las 3, ¿querés decir? Claro, comparándolas las 3. No, y aparte, ponerle la media no es representativa cuando existen valores extremos, entonces cuando sucede eso recurrimos a la mediana. Entonces como que tienen algunas desventajas cada una que nos hace ir a la otra. Bien, buena esa característica porque suele ser esa la principal desventaja del promedio, que cuando hay valores que se alejan bastante del conjunto general de datos, ya sea por muy pequeños o por muy grandes, esa media se va a ver influenciada por ese valor. Cosa que en la mediana no va a pasar porque yo no hago ningún cálculo con todos los datos, simplemente los ordeno y busco el del medio, por lo tanto los valores muy pequeñitos o muy grandes no tienen absolutamente nada que ver con el valor que voy a obtener de la mediana. O sea que eso es un punto. Sí. ¿Qué más me dicen? ¿El modo? ¿Qué opinan del modo? ¿Sirve para algo el modo? Se sienten las hojas. ¿Qué les parece? ¿Qué característica tiene el modo? ¿Es aquel número que se repite una mayor cantidad de veces? Sí, eso es lo que lo definimos. ¿Qué características tiene? ¿Por qué el modo lo tendría que calcular? ¿Para qué sirve? Que no importa si hay valores extremos. No También es la importaría medida, digamos, porque es el que se repite mayor cantidad de veces, salvo que el valor extremo sea un valor que se repite muchas más veces, y en ese caso podrá ser el modo que coincida con un valor extremo. Pero si hay un valor extremo que se repite muchas veces, es porque tal vez los otros valores, ¿sí? No tiene mucho sentido, siendo el modo el más frecuente que pueda detectar o identificar valores extremos. Seguramente que eso no serviría, no tendría valores extremos una distribución, al menos identificado a través del modo. ¿Cuál les Lo que tiene parece el modo, la profe, es principal que característica? Sí. es fácil de fijarse, digamos, cuál es la medida más frecuente y no tiene ninguna, o sea, no tiene algún cálculo, digamos, es solamente con fijarse. No tiene No tiene un cálculo, cálculo matemático. porque es la medida más frecuente, pero también hemos leído por ahí que puedo tener más de un modo, alguien lo dijo también, puedo tener una distribución con 2 modos, o más de 2 modos, y entonces peor todavía, porque voy a tener un montón de medidas, o puedo tener más de 2 modos en ese conjunto de datos, ¿sí? Digamos que una de las características principales que va a tener el modo tiene que ver con las variables cualitativas. Porque yo para sumar datos y dividir por el total de datos y calcular una media aritmética, un promedio, necesito datos numéricos, ¿sí? En la mediana, para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, preferentemente necesito datos numéricos porque los números tienen un orden natural para que yo pueda elegir la mediana, aunque puede darse el caso de alguna variable categórica. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Profe, o sea que el modo sería como más para fijarnos en las variables categóricas, o sea, es más útil para las variables. El modo sirve para las numéricas y para las categóricas, en el sentido de que al no poder sumar categorías, más cuando la escala es nominal, al no poder ordenar categorías que no tengan orden, digamos, el modo es la única medida que uno podría representar el conjunto de datos como aquella categoría más frecuente, ¿sí? Que se ha repetido mayor cantidad de veces. Entonces, el que trabaja versus el que no trabaja, si el que trabaja se repite mayor cantidad de veces, el modo de esa variable será la categoría que trabaja,
¿sí? Tengo varones y mujeres, y hay más mujeres que varones, bueno, el modo de ese conjunto de datos para esa variable será mujeres, ¿de acuerdo? Entonces tiene como característica, para los datos cualitativos, poder tener el modo. La mediana también puede estar en una variable cualitativa o categórica, pero siempre y cuando la escala sea ordinal y nosotros podamos ordenar las categorías también, de menor a mayor o mayor a menor, ¿sí? Típico ejemplo. En las encuestas que ustedes contestan cuando se van a matricular año tras año en la facultad, o el formulario que llenan, les pide el nivel de instrucción del padre y el nivel de instrucción de la madre, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables, por lo general, son ordinales. Vamos desde no tener instrucción hasta tener un primario incompleto, un primario completo, etcétera, hasta llegar a los más altos niveles de estudio. Y entonces yo puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el lugar que ocuparía la mediana, ¿sí? El dato que está en la mitad y decir, la mediana de esta variable con distribución, digamos, categórica con una escala ordinal es esta. ¿Sí? Bien. Sea, profe, que la mediana se puede calcular siempre y cuando podamos hacer un ordenamiento categórico de los datos, ¿sería? Siempre y cuando tengamos una escala ordinal, ¿sí? Categórica, sí. Recuerden que las variables categóricas pueden tener una escala ordinal y una escala nominal. La escala ordinal es esto donde podemos establecer un cierto orden natural que puede tener la variable que estamos considerando. Es el típico ejemplo del nivel de instrucción, ¿sí? También puede haber otras variables que estén indicando algún ordenamiento, no sé, en calidad, en precio, supongamos tipo de vivienda. Los tipos de vivienda, según la EPH, la encuesta permanente de hogares, tenemos rancho, pensión, departamento, casa. Entonces, si se puede establecer un orden, bueno, eso sería otro ejemplo de tener una variable categórica o cualitativa de escala ordinal. Pero si las variables son, por ejemplo, estado civil, casado, divorciado, soltero, unido, bla, 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 ahí no hay un orden, ¿sí? Entonces no podría tener una mediana de esas categorías, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Cuáles son las medidas de tendencia no central más utilizadas? ¿Qué me dicen? Cuartiles. Nosotros vamos a ver los cuartiles, ¿sí? O sea, dividir en cuartos. Pero ¿se les ocurre por qué? ¿O qué otra medida pueden haber escuchado por ahí que puede ser importante y que no es ni la media, ni la mediana, ni el modo? Como tendencia no central, máximo y mínimo, ¿o no? El máximo y el mínimo no son, digamos, medidas, son dos valores de los datos, el más chico y el más alto, digamos, no son medidas que están representando al conjunto, tienen una característica particular, es el menor valor y el mayor valor, ¿sí? Eso después los vamos a tener en cuenta como una medida, entre comillas, para trabajar con diagramas de caja y demás, pero en realidad es por el ordenamiento de los datos, cuál es el mínimo valor que puede asumir la variable y cuál es el máximo, ¿sí? De hecho, alguna medida de dispersión nos va a permitir calcular. En cambio, cuando nos referimos más a medidas de tendencia no central es cuando queremos caracterizar, ¿sí? El tercio, el cuarto, el décimo, un cierto percentil o porcentaje de los datos, ¿de acuerdo? Tal vez han escuchado en algún momento en estudios médicos que hay determinadas medidas, por ejemplo, ya sea de algún estudio que uno se haga o medidas en los niños de su pierna, de su brazo, de su altura o lo que sea, y hemos escuchado decir que está en el percentil 90, en el percentil 50, que está en el decil 8, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso quiere decir que uno podría calcular todas las medidas que van representando cada una de esas partecitas en las que se divide el total de datos y poder establecer que si se pertenece a uno o a otro, es estar hablando de ciertas características en las variables que nos interesan, ¿sí? Eso se utiliza mucho en las ciencias naturales o medicina, esto de percentiles o de deciles. Nosotros, cuando hablamos de los cuartos y nos caracterizamos en los cuartos, es porque a veces a nivel más económico, a nivel contable, estamos hablando de
el primer 25%, el último 25%, o el 50% central de los datos, y entonces estamos caracterizando a los grupos de esa manera, por cuartos, ¿sí? Y puede tener alguna importancia para nuestras disciplinas, más trabajar con esas medidas de tendencia no central, y por eso nosotros vamos a trabajar con los cuartos, ¿sí? Entonces, esto es lo que dijimos de las medidas de posición, y vamos a ver algunas características que no me tengo que olvidar de cada una de estas primeras medidas de posición. Como bien lo han Profe, dicho. ahí en el chat hicieron una pregunta. Ay, a ver, ¿me la dicen? ¿Me la lees? Sí, ahí se lo leo. Profe, yo le preguntaba que la media geométrica, ¿dentro de qué tendencia está? Ah, bien, bien. La media geométrica es un promedio, es una medida de tendencia central. Lo que pasa es que la media geométrica va a calcular un promedio de variables con determinadas características, ¿sí? Por lo tanto, no la vamos a considerar dentro de este primer grupo de medidas que tenemos acá. ¿De acuerdo? Pero es de tendencia central porque es un promedio. Un promedio de variaciones, un promedio de tasas, un promedio de porcentaje. ¿Está bien? De hecho, la media geométrica, si yo hago determinada transformación, tiene una propiedad que es un promedio, ¿sí?, de variables transformadas. Por lo tanto, es como un caso particular de lo que sería la media aritmética o el promedio. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Vamos a dedicar un poco más detallado con la media geométrica. Lo que quiero que tengan en cuenta acá respecto a la media aritmética o al promedio es la notación, ¿sí? Esto que ustedes hacen muy intuitivamente de sumar los valores de los datos y dividirlo por el total de datos, habrá que tener en cuenta si estoy en una población o estoy en una muestra. Y si estoy en una población lo voy a simbolizar con una letra griega, como en la mayoría de los casos se simbolizan a los parámetros, y si estoy en una muestra lo voy a simbolizar con aquella letra que habitualmente caracteriza, en este caso al promedio en una muestra, que es el nombre de la variable con una barra, ¿sí? También puedo utilizar la letra M y entre paréntesis poner la X, ¿sí? Como está acá, la media de X, ¿sí? Después, a medida que avancemos, y cuando trabajemos en estadística 2, esta notación va a ser la común y la habitual, ¿sí? Y ojo acá, que el n grande es el tamaño de la población, el n pequeño es el tamaño de la muestra. Esto es un parámetro cuando estoy en la población y esto es un estadístico cuando estoy en la muestra. Este estadístico puede cambiar si yo selecciono otra muestra. En cambio, este parámetro no cambia nunca porque la población es única, ¿sí? Aunque yo no pueda acceder a ella, es única. ¿De acuerdo? Profe, sí. ¿Podría explicar qué dice concretamente la fórmula? La fórmula dice que sume los valores de la variable que van variando por este subíndice I, o sea, desde el primer valor hasta el enésimo, hasta el último que tengo, que sume todos los valores. Estos son los subíndices del sumatorio. Y a toda esa suma la divida por el total de individuos o de datos, ¿sí? Y acá lo mismo, nada más que acá tengo n minúscula valores de la X y n minúscula es el total de datos, porque estoy en una muestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, puede suceder, porque nosotros ya lo sabemos hacer, que yo agrupe los datos, porque tal vez cada uno de los valores de la variable, cada uno de estas X sub I, se repita una determinada cantidad de veces, N sub I veces, que es la frecuencia absoluta. Entonces, la misma fórmula que vimos acá, ¿sí?, de sumar todos los datos N veces, yo lo podría considerar sumando ahora el producto de cada uno de esos valores de la variable por la cantidad de veces que se repite. Vamos a suponer que sea la variable, por ejemplo, cantidad de las notas obtenidas. Y las notas obtenidas en los exámenes hasta ahora van a ir desde 0 hasta 10. Voy a suponer que en el caso de un 2 me saqué 3 2 en 3 materias.
¿sí? En vez de sumar 2 más 2 más 2, es lo mismo que decir 2 por 3, porque 3 veces se ha repetido el 2. Y así puedo tener una nota 3 que se ha repetido una determinada cantidad de veces, un 4 que se ha repetido otra determinada cantidad de veces, etcétera, de todas las notas que cada uno de ustedes puede haber obtenido. Entonces, lo que hacemos es un promedio igual, nada más que se puede expresar en símbolos como la suma de todos los valores que asume la X, por eso acá no aparece una N, sino una K, o sea, las notas van de 0 a 10, por lo tanto tengo 11 posibles valores, ¿sí? De 1 hasta 11 de todos estos productos sobre el total, ¿sí? De datos, en este caso N grande por la población, N minúscula por una muestra. ¿Está bien? Entonces, K, la cantidad de valores distintos de la variable, esta es otra manera de expresar la misma fórmula de recién, pero cuando los datos de alguna forma están agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Y eso a tener cuidado, porque yo a veces tengo una tabla muy bonita y tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y me suman esos valores y resulta que el 0 se repitió 0 veces, pero el 1 2 veces, el 2 8 veces, el 3, y entonces yo tengo que tener en cuenta que no hay un único 1. Hay tantos 1 como notas yo me he sacado con un 1. Hay tantos 2 como notas me he sacado. Entonces, no hay un solo 1, un solo 2, un solo 3 en este ejemplo, sino que tengo varias veces cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces, esta es un cambio en la fórmula si yo tengo los datos agrupados en una distribución de frecuencia. Profe, una pregunta. ¿Lo de recién sería la mediana o no? Lo que cambió No, recién. siempre es la media. No hemos cambiado. Ah, bueno. Gracias. Siempre es la media, es la suma de todos los valores, nada más que en vez de tener un valor al lado del otro, que podrían ser todos diferentes, los puedo tener agrupados. Entonces, cada uno de estos valores se repite tantas veces, la suma de esos productos sobre N sigue siendo la media. No hemos cambiado de medida de posición. ¿Estamos hasta acá? Profe, sí. La fórmula anterior se usa para las variables discretas. Uso para la variable, me quedé patinando con lo que vamos a ver en el capítulo 4 de discreto y continuo. Estos son los valores que asume en mi muestra y en mi población la variable. Estoy haciendo el cálculo en función de los datos que tengo. ¿A qué nos referimos con discretas? Numéricas, sea discreto o sea continuo, son los valores realmente observados. Por más que la variable en su esencia sea continua, porque estamos hablando de tiempo, si yo quiero calcular el tiempo promedio, voy a sumar los valores del tiempo que me han reportado mis individuos, ¿sí?, sobre el total de individuos que tengo. Y si esos valores del tiempo se han repetido, vamos a suponer que ha coincidido con que alguno de ellos tenga ese mismo valor de tiempo, no sé, horas trabajadas, antigüedad, etcétera, entonces haré esta fórmula, si no haré esta que tengo acá originalmente. ¿Contesta la pregunta? Sí, profe, yo preguntaba porque en el video había otra fórmula en la que la X, o sea, se la denotaba con X', y esa X' ahora era el medio, o sea... Está bien. Ahora, nosotros podemos tener todos los datos reportados y los podemos sumar perfectamente. Lo que vos me preguntas tiene que ver con tener intervalos, ¿sí? Claro. Cuando la variable es continua en el sentido que tiene infinitos valores en estos datos que estamos recopilando, pero también puede ser discreta y muy numerosa, ¿sí? O sea, podemos tener muchos valores diferentes, aunque la variable sea discreta. Yo puedo agrupar los datos. Por ahí está esto de que son discretos, los puedo enumerar, son continuos, como no los puedo enumerar, los agrupo por intervalo, ¿sí? Si yo tengo los datos agrupados por intervalo y esa es la única información que tengo, voy a tener que calcularle la marca de clase o el punto central de ese intervalo y calcularle el promedio, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Acá lo que tengo es el punto medio de cada intervalo, la cantidad de veces que se repitió ese intervalo y sobre el total de datos o de individuos que me reportan la información, en una población o en una muestra. Lo que pasa es que en la vida diaria, digamos, ya es muy difícil encontrar las tablas con intervalos y no tener los datos originales.
por lo general, uno ya trabaja con software o trabaja con un Excel y tiene todos los datos originales. Por lo tanto, lo conveniente es agrupar por intervalos solo para resumir la información y presentarla en un informe como una tabla, ¿de acuerdo? Pero calcular la media de manera exacta con los datos originales que tenemos. Podríamos hacer el ejercicio de calcular la media con todos los datos y luego calcular la media en una tabla, la misma tabla de los datos. Un ruido. Entonces, cuando yo calcule, no voy a encontrar la misma media, va a haber una pequeña diferencia, ¿sí? Porque es mucho más preciso trabajar con los datos originales que trabajar con los datos agrupados. Como suelen agruparse en intervalos los datos continuos, entonces acá sí entiendo mejor la pregunta, que puedo tener los datos reportados y sumarlo y dividirlo la cantidad de datos, o puedo tener los datos agrupados en intervalos, busco el punto medio y aplico esta fórmula. ¿Se entiende? ¿Qué? ¿Ya lo trajo? Mortal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿A quién me preguntó recién de los datos discretos? ¿Se entendió? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bien. Vamos a ver a repasar algunas de las características de las medias, ¿no? O sea, todo conjunto tiene una única media, no va a tener dos, porque es la suma de esos elementos dividido n, o sea, no puede tener más de una. Está expresada en la misma unidad de medida, ¿sí? Si yo calculo el promedio de edades, la media va a estar en años. Calculo el promedio de notas, va a estar expresada la media en la misma unidad de medida que tiene las notas, que son puntaje o puntos, ¿sí? La media aritmética también podría coincidir con un valor de la variable. Por lo general no, porque como proviene de un cálculo, me voy a encontrar con que hasta puede tener parte decimal, y bueno, y según el caso, yo tendré que redondear, ¿sí? Vamos a suponer que la cantidad de materias aprobadas sea mi variable de interés, ¿no? Y tengan 5 materias aprobadas, 10 materias aprobadas, 8 materias aprobadas, etc. Cuando yo calcule el promedio, según la respuesta de cada alumno, y lo divido por la cantidad de alumnos, tal vez me da que hay 4,3 materias aprobadas, ¿sí? Como las materias se aprueban de manera completa, se aprueban o no se aprueban, entonces 4,3 está más cerca de 4, yo voy a decir que en promedio este grupo de estudiantes tiene 4 materias aprobadas, ¿de acuerdo? O sea, podría haber coincidido exactamente. Por lo general no coincide, me da un número hasta con decimales, muchas veces, porque proviene de un cálculo, pero nosotros la interpretamos como corresponde en función de cuáles son los datos que han generado esa media. Puede ser útil para comparar dos o más poblaciones, porque yo puedo mirar las medias de varias poblaciones y entonces tengo una primera aproximación de lo que pasa. En este grupo la media es más alta que en el otro, o hay un grupo que tiene la misma media que otro, etc. ¿Sí? Y acá está la desventaja como última característica de ser sensible a los valores extremos, ¿sí? A los más altos o a los más bajos que puede tener. Ustedes habrán leído en el material que la media aritmética, como medida de tendencia central, como es la más representativa, y la vamos a ver hasta el final del curso de Estadística 1, la gran importancia que tiene el promedio para un conjunto de datos, y luego para que en Estadística 2 podamos hacer inferencia, cumple con una serie de propiedades, y por eso le damos cierta importancia a estas propiedades. ¿A ustedes qué les parece? ¿Para qué sirven las propiedades de la media aritmética? ¿Qué les parece? Para facilitar el cálculo de un promedio, cuando tenemos diferentes situaciones o diferentes valores. Claro, o sea, la media aritmética es la característica fundamental que me va a facilitar el cálculo. Por supuesto que estas propiedades por ahí se utilizaban muchísimo más en tiempos pasados, donde evitábamos hacer un montón de cálculos aplicando solamente las propiedades, ¿sí? Ahora, con el desarrollo cada vez más avanzado de la computación, no se pierde ni tiempo, ni se pierde tiempo de procesamiento si uno calculara las medias. Pero no obstante, tiene esa principal característica: tratar de agilizar el cálculo de los promedios si aplicamos propiedades. Hay una de las propiedades que va a trabajar con algo que se llama desvío. ¿Qué les parece? ¿A qué se le llama desvío?
¿A los resultados que se alejan de la media? Sería la diferencia entre un valor cualquiera de la variable y en este caso la medida aritmética o cualquier medida de posición. Claro, o sea, contestando lo primero, los valores que se alejan son valores atípicos o valores extremos o valores alejados del conjunto, ¿sí? Desvío en particular se le llama a esa diferencia entre cada dato y el valor que los representa. Entonces, en este ejemplo de las notas, hay quienes tienen 2 materias aprobadas, no notas, perdón, materias aprobadas. Otro tiene 4 materias aprobadas, otro tiene 8, otro 20, yo calculo un promedio, entonces el desvío va a ser esa diferencia. ¿En cuánto se aleja el que aprobó 2 del promedio? Y en 2. ¿En cuánto se aleja el que aprobó, no vamos a ir tan lejos, 20, el que aprobó 10 del promedio? En 6. ¿En cuánto se aleja el que aprobó 4 del promedio, que dio 4? 0. ¿Sí? Entonces, el desvío o diferencia es algo importante que vamos a ir incorporando porque ya es la primera medida de comparación que yo voy a hacer entre los datos y el valor que representan esos datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué propiedades habla de los desvíos? ¿De la media? Hay 2 propiedades. La que dice que la suma de los desvíos entre los valores de la variable y la media da 0, ¿puede ser? Esto es uno que tiene razón de ser en el sentido que hay valores que son más pequeños que la media y hay otros valores de los datos que son más grandes. Entonces, cuando uno hace esas diferencias, obtiene diferencias positivas y diferencias negativas. Eso se va compensando y esa es una de las propiedades que usa de los desvíos, ¿sí? O sea, que si yo quiero sumar esas diferencias positivas y negativas, me va a dar 0 y ese 0 no me va a servir para nada. Por eso aparece otra propiedad que usa desvíos. ¿Cuál es la otra? Aquí dice que la suma de los cuadrados respecto de la media aritmética es un valor mínimo. La otra propiedad dice, bueno, ya que las diferencias positivas con las diferencias negativas se van a compensar, quitemos el efecto del signo. Yo tengo 2 maneras de quitar el efecto del signo, tomar valor absoluto o bien elevarlo al cuadrado, porque todo valor, elevado al cuadrado es siempre positivo, no importa que el valor haya sido negativo en su base. Por lo tanto, 2 maneras. Voy a considerar esta segunda, aunque parezca que el valor queda como agrandado, más grande de lo que tiene que ser, porque no es lo mismo elevar un valor al cuadrado que usar el valor absoluto, donde solo le quitamos el signo. Sin embargo, esto va a ser el indicio para que después veamos las propiedades de la varianza. Y lo que quiere decir esa propiedad es que la diferencia que hay entre cada valor de la variable respecto de la media al cuadrado para quitarle el efecto del signo, va a dar un mínimo, ¿sí? Y ustedes habrán estudiado por Matemática 2 que existen en el análisis matemático máximos y mínimos. Eso quiere decir que si yo, en vez de calcular el desvío respecto de la media, calculo el desvío respecto de la mediana, o respecto del modo, o respecto del máximo, o respecto del número que se me dé la gana, distinto a la media, esa suma de desvíos al cuadrado no va a ser un mínimo. Al mínimo solo lo voy a conseguir si los desvíos son respecto de la media aritmética, ¿sí? Entonces, esta va a ser una base para luego, más adelante, poder trabajar y analizar la variabilidad. Profe. Sí. Ahí en esa propiedad había uno de los ejercicios del práctico que preguntaba y nos pedía que le apliquemos y dice que era un mínimo. ¿Cómo me doy cuenta que el valor que me da es un mínimo? Porque te da los datos, te da para que calcules la media. O sea, para Claro, saber... habíamos calculado todo y Sí. después al final decía, como puede verse, el cuadrado de los desvíos respecto a la media es el mínimo, pero no sé cómo me doy cuenta de eso. O sea, esa es una propiedad que está demostrada en el material, ¿sí? Que vos tenés ahí los pasos, donde queda que el mínimo se obtiene debido a que ese valor que le estás restando a cada dato es la media aritmética. Y hay una pequeña demostración con 2 o 3 pasos
que te dice que es la media. Entonces, si vos en el práctico calculaste esa propiedad, hiciste los desvíos al cuadrado respecto de la media, estás aplicando la demostración, digamos, teórica que tenías en el material. No es que te tengas que dar cuenta, sino que la suma de desvíos al cuadrado de los valores de los datos respecto de la media, si has usado la media, has obtenido un mínimo. Y te das cuenta enunciando la propiedad, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que tengas que probar nada en la parte práctica. Porque Claro, el total me dio 1030,82 y eso es un mínimo, no importa todo lo demás que yo porque crea se que hace no la es. media, por eso es un mínimo. Claro. Si vos probaras, suponete que esa media te dio un valor, no sé cuál será, supongamos que sea 30, y vos haces el mismo desarrollo con 25, el valor que vas a encontrar al final va a ser más grande que 1030. Y si vos en vez de 25 le pones 33, el valor que vas a encontrar de la suma de desvíos al cuadrado respecto de 33 va a ser más grande que 1030. El menor valor que vas a poder obtener es con la media. Y eso por la demostración que tenés en la parte teórica. Ah, bien, ahí lo entiendo. Gracias. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y para qué, por ejemplo, nos sirve conocer ese dato de que tenemos un mínimo? Porque más adelante, cuando trabajemos con las medidas de dispersión o con la variabilidad, vas a poder calcular la mínima, digamos, o la variabilidad que tiene el conjunto de datos de una manera más precisa, ¿sí? Lo que pasa es que es una propiedad de la media aritmética, por eso la presentamos acá. Por ahora, tanto la de los desvíos que se compensan como esta del cuadrado, donde la media es un mínimo, son como propiedades teóricas, que luego las vamos a retomar cuando definamos las medidas de dispersión. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Las propiedades que sí podemos aplicar directamente en cualquier problema son, por ejemplo, la media de una constante. A ver, ¿me dan un ejemplo de la media de una constante? Que todos sean el mismo número, o sea, sería un promedio de 3, por ejemplo. Si todos los datos asumen el valor 3, el promedio va a dar 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cuando todos los datos asumen un mismo valor, podríamos decir que ese mismo valor es como una constante. Entonces el promedio es la misma constante. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es muy sencillo. Todos tienen, no sé, 8, luego de hacer un curso se han sacado los 10 estudiantes un 8. ¿Cuál es el promedio? Y es 8, porque todos han sacado la misma nota. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo me presentarían un ejemplo donde al valor de la variable la multiplico por una constante o al valor de la variable le sumo, ¿sí?, una constante? ¿En qué difieren esas propiedades? ¿Qué características tienen? ¿Qué tienen en común? Pónganme un ejemplo. Vamos a suponer que estamos considerando las exportaciones. Exportaciones una muestra, no sé, de 50 empresas exportadoras, y entonces el nivel de exportación es medido en la unidad de medida que corresponde, que podrán ser dólares, la que sea, y entonces cada una de esas empresas indica para un periodo determinado, supongamos el año 2020, cuánto exporto, tantos dólares, tengo todas las empresas, ¿sí? A esa base, ¿cómo podría yo aplicarle la propiedad del producto de una variable por una constante? ¿Se les ocurre? Y por Profe, puede ser ejemplo, que... yo tengo... Decí. No, que yo, o sea, proponía, no sé, por ejemplo, para las predicciones del 2021, que todas las empresas no se van a exportar el 30% más, entonces como que se multiplica la media del año 2020 por el 30%, y nada, es como llegas a la predicción del 2021, digamos. Claro, y lo multiplicarías a la media de las exportaciones por ¿qué valor? Para ese ejemplo que estoy planteando. Y, o sea, si aumenta 1,30.
Bien. Y si disminuye, o sea, en 0,70, digamos. Pero bueno. Exacto, perfecto. Entonces, eso significa que no tengo que calcularle a cada dato el 30% más, sino que directamente al promedio, por el 1,30, me va a dar un nuevo promedio aumentado en un 30%, que será la predicción del 2021. Eso es así como funciona el producto de una constante, que puede ser pensando en un aumento, pensando en una disminución. En un aumento, al 30% le agregué uno más, el 30% o el 0,30, y por eso usé 1,30. Pero si fuese el 30% menos, a 1 le tengo que restar ese 0,30. Por eso hablo del 0,70, ¿sí? O sea, es lo que tenía aumentado o disminuye en función de lo que estemos planteando. ¿Sí? Y respecto a sumarle, es cuando no hay un crecimiento o decrecimiento de tipo porcentual en el valor de la variable, sino que se suma un valor fijo o se disminuye en un valor fijo, entonces al promedio que hemos encontrado ya de todos los datos le restamos o le sumamos esa constante. ¿Sí? A tener en cuenta acá que ambas propiedades tienen como parecido o en común que el efecto de la constante repercute en el promedio, ya sea multiplicándolo, si es esa propiedad, o sumándolo, ¿sí? Cuando hablo de multiplicar, puede ser también dividir o multiplicarlo por un número que sea menor que 1, y cuando hablo de sumar puede ser restar, pero el efecto de la constante se va a ver reflejado en el valor del promedio, ¿sí? Y hay una última propiedad que se va a referir a las submuestras, ¿sí? O a los grupos que podrían formar parte de un grupo mayor. Yo podría tener un grupo de empleados de distintas industrias, textil, gráfica, del plástico, metalúrgica, por ejemplo, donde cada uno de ellos reporta sus ingresos, y yo podría tener un promedio para cada uno de esos sectores diferentes o industrias diferentes, y entonces voy a poder calcular el promedio general o la media general de todos esos empleados, teniendo en cuenta los promedios de cada uno de esos subgrupos o submuestras debidamente ponderados por el tamaño. Si tengo 10 gráficos, el promedio por 10. Si tengo 20 textiles, el promedio de los ingresos o de los sueldos de los textiles por 20. Y así sucesivamente voy a tener productos de muestras de medias, perdón, de su muestra o de su grupo por su correspondiente tamaño. Todo eso dividir el total de individuos, como siempre encontramos en un promedio. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta de las propiedades. En el libro hay 6 y en las clases teóricas que nos dejó, el profe suma una más, hay 7. ¿Y cuál es la que suma? La media de una suma de variables que están expresas en la misma unidad de medida, igual a la suma. Sí. Porque no se demuestra esa, pero es un poco saberla en el sentido de que si yo estoy considerando, por ejemplo, variables de naturaleza similar, por eso habla de la misma unidad de medida, si yo estoy considerando, no sé, ingresos, variable X, no sé, ingresos de determinado grupo y la Y de otro, yo puedo calcular el promedio, digamos, de una variable suma a través de la suma de los promedios, ¿sí? Es como una propiedad que no se demuestra, pero que tiene sentido porque de alguna forma en el numerador yo tengo, si las variables se suman x más y, estoy teniendo x1 más x2 más x3 más xn más y1 más y2 más yn, y eso lo puedo dividir luego en las partes en las que se dividen, o sea, la media de x más la media de y. Y esa propiedad tiene sentido cuando tienen la misma unidad de medida, ¿sí? Uno podría decir, si la variable x es altura y la variable y es peso, por ahí no tiene sentido sumar la altura y el peso y calcular la media de una suma de variables, ¿sí? Entonces, simplemente enunciarla. Eso es, existe, por ahí se puede tener en cuenta más adelante, pero no tiene demasiado, solo se puede aplicar cuando estamos considerando las mismas cosas, digamos, el mismo tipo de variables, ¿se entiende? Sí, gracias, profe. Profe, Bueno, a mí me queda una duda en cuando tenemos que sumar una constante o multiplicar una constante por las medias. Ahí sería la diferencia que en una hay un crecimiento porcentual de los valores y en la otra no.
En la otra hay un crecimiento que no es porcentual, sino que es constante, digamos, de una magnitud fija, ¿sí? O sea, cada uno de los datos ha aumentado o ha disminuido en un valor fijo. En cambio, en el otro, en un valor relativo, digamos, ¿sí? Se suele utilizar como ejemplo típico, que usted lo tiene en el material, lo que pasa con el incremento de los sueldos, ¿sí? Aumentar el 20% un sueldo es una cosa, aumentar en 100 pesos por un adicional el sueldo es otra cosa, ¿sí? En un caso todos suman 100 pesos más y en el otro cada uno suma su monto, digamos, en el sentido de que el 20 o el 30% va a depender del sueldo base que tiene, ¿sí? Tiene que ver con eso. Incremento porcentual, incremento no porcentual o de tipo absoluto y no relativo, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, de estas propiedades que ustedes tienen en las diapositivas, es un poco lo que hemos dicho, no me voy a detener demasiado, son ejemplos muy sencillos que ustedes tienen en el material, y lo que sí me parece importante, porque no nos vamos a dedicar en las clases, primero porque nos llevan un ratito y son muy fáciles, son las demostraciones, ¿sí? Las demostraciones son un par de pasos que ustedes los tienen en el material, y es importante que las sepan porque esas demostraciones nos van a permitir justificar algún concepto, algún ejemplo, más adelante el cálculo de otras medidas que han sufrido algún cambio, y entonces las propiedades van a ayudar para eso, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que hay que estudiarlas a las propiedades, ¿sí? Esas pequeñas demostraciones. Por supuesto que si hay alguna que tienen alguna duda, la pueden preguntar ahora o me preguntan por el foro, pero son muy sencillas, ¿sí? Las pueden estudiar perfectamente y tienen como objetivo poder justificar en problemas posteriores cuando las variables sufren algún tipo de modificación. ¿De acuerdo? Profe, la fórmula que está diciendo usted son las que dicen acá fórmula de cálculo del 2.1.1. No, dice propiedades de la media. Ah, bien, ok. ¿Sí? Igual usted dice Ta. digamos, a los Gracias. pasos. ¿Sí? Ya me quedo Son las con- propiedades de cada una de la media aritmética, ¿de acuerdo? Bien. No se refiere a los pasos, digamos, de cómo llegar a la propiedad. ¿Me están preguntando? Sí, profe, ¿me escucha? ¿Un poquito más alto? Te escucho muy bajito. A ver, digo si las demostraciones no se refiere a los pasos, digamos, que se llegan para esas propiedades, solamente habla de las propiedades usted. Las propiedades tienen demostraciones, o sea, tiene un enunciado y una pequeña demostración que es 2 pasos, 3 pasos, depende. Los pasos son las demostraciones. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Eso hay que estudiarlo. ¿Sí? ¿Podría explicar la última propiedad? ¿Cómo? ¿Se podría ¿De explicar de la última, la que habla de las submuestras? Vos tenés definidas cada una de las, a ver si tengo algo acá, vos tenés definida cada una de estas medias, ¿sí? Cada una de estas, por ejemplo, vamos a considerar que son H submuestras, vos sabés que cada una de estas medias va a ser la suma de los valores de la variable para esa muestra sobre n sub 1, la otra sobre n sub 2, la otra sobre n sub 3. Vos tenés cada media, cada partecita, ¿está bien? Entonces, si vos reemplazas, este es el resultado final, pero si vos conocés cómo calculaste cada una de estas medias que tenés acá, ¿sí? Podés reemplazar cada uno de esos valores por su media, y como a su vez cada una de estas medias está debidamente ponderada, o sea, tiene como una frecuencia absoluta, porque la media de este primer grupo tiene tantos individuos, N1, la muestra de este segundo grupo tiene tantos individuos, N2, acá debería venir un 2, y la del H tiene tantos individuos, NH, entonces esta fórmula es la que vos ya conocés, es la suma de todas las observaciones sobre N. Lo que pasa es que ese numerador de todas las observaciones, vos lo podés formar con las medias de cada uno de esos grupos. ¿Sí? No tengo acá el material a mano. A ver, déjenme ver si lo puedo abrir.
A ver. ¿En qué página está? En la 81. ¿Están viendo mi PDF o no? Sí, profe. Sí, profe. 81. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes lo que tienen es el numerador de la fórmula de la media, ¿sí? Que será la suma de todos los valores de la variable, pero que está dividido en partes, porque tienen la suma de los de la muestra o submuestra 1, la suma de los datos de la submuestra 2, etcétera, la suma de los datos de la submuestra H tienen, ¿sí? Luego, si cada una de estas sumas de submuestras ustedes, acá matemáticamente dice, para que esta igualdad no cambie, podemos multiplicar y dividir a esta suma por el mismo valor, ¿sí? Entonces, este n con este n, si se simplifica, la suma de las x sub i que tengo acá no se ha modificado. Acá lo mismo con la n1, la n2, la nh. Entonces, matemáticamente, para que esta igualdad se siga manteniendo, yo voy a hacer esto de multiplicar y dividir por el mismo valor cada uno de estos términos. Ahora bien, yo esto lo veo fácilmente en el sentido que si simplifico esas n, vuelvo a obtener esto de lo cual partí, que es una igualdad y que se mantiene. La suma de todos los datos es igual a la suma de cada subconjunto de esos datos que lo constituyen. Ahora, la suma de cada uno de estos por dividido cada una de estas n, no es otra cosa que la media, por definición. Y la suma de los x sub 1 i sobre n1 es la media de x1. Y la suma de la x2 sub i con n2 es la media de x2, y así sucesivamente. Entonces, si yo reemplazo cada uno de estos cocientes por las medias que corresponden, cada una de estas medias queda multiplicado ahora al otro n, ¿sí? Que fue uno de los que agregué para que esa igualdad tenga sentido, y luego despejando este n, dividiendo ambos miembros por este n, acá se va en el primer miembro y acá queda del denominador. Y entonces es la media de cada grupo, debidamente ponderado, se le dice, o multiplicado por el tamaño de cada grupo, me va a dar el numerador de este promedio general, dividido n. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Y esta es la fórmula, digamos. Es como que para formar esto me fui al origen, a lo que sería igual cada media, y lo fui como reemplazando. Eso es todo, digamos. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Veamos ahora un poquito de la mediana. ¿Sí? Ustedes ya me dijeron que la mediana, yo tengo que ordenar los valores, determinar la posición, y esa es la mediana. Es el valor de la variable, me dijo alguien por ahí, que está a la mitad, ¿sí? Algunos van a decir que es el valor de la variable que supera no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones, o sea, el valor que está bien a la mitad. Para no equivocarme, esta es la forma de encontrar el orden o el lugar. A la cantidad de datos le sumo 1 y lo divido en 2 y me va a dar el lugar que ocupa la mediana. ¿Sí? Si n es impar, cualquier número impar más 1 pasa a ser par, dividido 2 me va a dar un número exacto. Ahora, cuando n sea par, más 1 me va a dar un impar, y todo número impar dividido 2 me va a dar con decimal, ¿sí? Por lo tanto, cuando los datos sean pares, yo voy a tener dos valores que ocupan el lugar de la mediana. ¿Sí? Y esto es importante, porque a veces se confunden y ponen que la mediana es el valor del orden y el valor de la variable, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo estos datos todos desordenados, primero ordeno, es fundamental.
Cuando ordené, como son 6 datos, más 1, 7 sobre 2, 3,5. El 3,5 es el orden, es el lugar, no es el valor de la mediana. Por más que es parecido, porque fíjense que el valor de la variable que ocupa el lugar 3, justo es un 3, para este ejemplo. Y el valor de la variable que ocuparía el lugar 4, porque es 3,5 lo que encontré, o sea que está entre el tercer y el cuarto lugar, es un 5. Entonces hago un promedio simple entre esos dos, y ese es el valor de la mediana, ¿sí? Ojo con esto, no es 3,5, no es 3, no es 4 el valor de la mediana. Esto fue el orden, el posicionamiento, que a mí me permite conseguir el valor de la mediana. Vamos a suponer que el 25 no existe, que tengo 5 datos. 5 más 1, 6, sobre 2, 3, 1, 2, 3, el valor de la variable que ocupa el lugar 3, que acá coincide con que es un 3, sería el valor de la mediana, y no tuve que hacer ningún promedio simple, como acá, para encontrar el valor de la mediana. ¿Se entiende? Sí, profe. Y de esta manera uno puede hablar de que la mediana no se encuentra distorsionada por estos valores como el 25, ¿no? Acá el ejemplo habla de los días de licencia, y al tener un número tan alto hizo que la media se fuese a 7, cuando ninguno de los otros valores ni siquiera supera 7 o es igual, es menor. Entonces el 25 llevó a la media a un valor más alto, y la mediana, digamos, lo estabiliza. Como no tiene en cuenta el 25, vamos a hablar de 4 días de licencia como valor de la mediana, ¿sí? Profe, Sí, te escucho. una consulta. Sí. ¿Por qué eligió el 6 usted o lo hace arbitrariamente? Para No, ponerlo 6 como es N. una cantidad de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos tengo. Ah, pensé que había tomado el 6 de ahí. No, ya entendí, No, perdón. porque el orden es esta, la fórmula del orden. Es N, que es la cantidad de datos, más 1 sobre 2. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y ese mismo procedimiento lo tengo que tener en cuenta siempre, aunque tuviese los datos acá como discretos o que se puedan enumerar, y en el caso de que fuesen continuos o discretos numerosos y estuvieran agrupados por intervalos, siempre el orden se va a encontrar con esta estructura. El total de datos, en este caso 25, más 1, 26, dividido 2, 13. La mediana es el valor de la variable que ocupa el lugar 13. Por eso es que cuando los datos están agrupados en distribuciones de frecuencia, o sea, no está uno al lado del otro, los 25 datos, voy, busco el lugar 13, debo usar o ayudarme con las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces yo tengo que el valor de la variable igual a 1 lo tienen 3 individuos, digamos. ¿Sí? Porque la frecuencia absoluta es 3, la acumulada es 3. Pero el valor de la variable igual a 2 lo tienen 4 individuos, desde el cuarto en esta acumulada hasta el séptimo, ¿sí? Y así se lee la frecuencia absoluta acumulada. Acá tengo del primero al tercero, acá tengo del cuarto al séptimo, acá tengo del octavo hasta el décimo, acá tengo desde el undécimo hasta el número 15, y así sucesivamente. Yo tengo que buscar el 13. El 13 va a estar acá, para este renglón, que está desde el que ocupa el lugar 11 hasta el que ocupa el lugar 15. En el medio de eso está el lugar 13. Por lo tanto, el valor de la variable que corresponde a ese orden es este 4. Y la mediana para este conjunto de datos será 4 en la misma unidad de medida de la variable. Es número de veces, entonces 4 veces. ¿Se entiende? Siempre la voy a calcular así. Voy a ubicar el orden y en función del orden voy a ver qué valor de la variable está ocupando ese lugar. ¿Estamos? Profe, no importa que vaya hasta 15 la frecuencia acumulada. No, porque lo que te está diciendo es que el que está en el lugar 11, en el lugar 12, en el lugar 13, en el lugar 14
y en el lugar 15 es un 4. Eso te está diciendo. Ah, claro. Vos querés el Entonces el lugar 13, 13 y es claro. un 4. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, hay una característica de la mediana que solamente la mencionamos, pero que tiene que ver, por ahí se aplica cuando uno tiene que ubicar, no sé, algún depósito, algún local equidistante de centros de distribución o de locales de venta y demás, ¿cuál sería el mejor lugar para ubicarlo? Y se suele utilizar esta propiedad de la mediana que dice que los desvíos en valor absoluto ahora de cada dato respecto de la mediana son un mínimo. Por lo tanto, si yo tuviese la variable de interés en distancias o en kilómetros, podría calcular la mediana de las distancias y donde esté la mediana de las distancias yo podría ubicar ese depósito, ese local o ese centro de distribución o lo que fuere, ¿sí? Solo como propiedad, así como la media tiene muchas propiedades, la mediana tiene esta característica particular, ¿sí? De obtener un mínimo ahora en los desvíos respecto a la mediana, pero no al cuadrado, ¿sí? En valor absoluto, simplemente mencionamos, no demostramos, existe y suele utilizarse particularmente para ubicar algo, digamos, en un lugar equidistante. El lugar ese equidistante coincide con la mediana, ¿sí? En este caso particular o en un caso particular que queramos hacer la ubicación de algo. Entonces, aquello que está bien alejado, ¿sí? No se va a tener en cuenta y se va a tener en cuenta dónde está ubicado, digamos, la mayoría de los otros locales o de los otros centros de distribución o donde estén los proveedores, etcétera, ¿sí? Y la última Profe, medida esa propiedad no se utiliza. se utiliza para esos casos. No lo demostramos, Ah, bien. ¿sí? Ujú. Es como la única propiedad de la mediana, ¿está? Bueno, el modo ya dijimos que es el más frecuente, que puede no existir el modo, que puede haber más de un modo, ¿sí? Acá tengo una serie de poquitos datos, 6 datos, pero resulta que el 0 se repitió 2 veces, entonces, bueno, hay modo y el modo es igual a 0 días. La misma unidad de medida que tiene la variable. Acá ya me dijeron que es el valor más frecuente, por lo tanto, la frecuencia más alta, este 5, se refiere a 4. Entonces, el número de veces que concurrió el negocio, también el modo es 4. Ojo acá. A veces se equivocan y marcan como modo la frecuencia absoluta más alta. No, la frecuencia absoluta más alta es el medio para llegar al verdadero valor del modo. Ubico la frecuencia más alta y me fijo a qué valor de la variable corresponde. ¿Sí? Ese va a ser el modo para este ejemplo. ¿Sí? Como no tiene cálculo, no es como la media, algo dijimos recién de los valores extremos, podría un modo ser justo un valor extremo, pero no estaríamos hablando de extremos, sino que los extremos serían justamente los otros, los que se están alejando de este valor grande que se ha repetido muchas veces, de lo contrario no sería el modo. Cuando decimos que no se ve afectado por los valores extremos es porque no hay cálculo para hacer, entonces no debo poner en ese cálculo los valores muy pequeñitos y altos, ¿sí? Como pasa en la media aritmética. Puede haber más de un modo, puede no tener modo, ¿sí? Es tan fácil que sirve más que todo para variables cualitativas que para otro tipo de variables, y para el caso en que se lo pueda comparar cuando haya un único modo con la media y la mediana, que alguien lo dijo al comienzo de la clase, también es una característica importante la comparación entre las 3 medidas de posición cuando vemos el conjunto de datos y es una idea o un indicio de la forma, ¿m? Porque cuando la media, el modo y la mediana coinciden, estamos ante una distribución que es bien simétrica. Por eso coinciden en el punto del medio, la media, la mediana y el modo, ¿sí? Cuando no hay simetría, eso va cambiando. Bien, entonces el ejemplo acá de la condición de no exportador, exportador y demás, lo más frecuente me dice cuál es la categoría modal, la categoría más frecuente. En este estudio, de las 20 empresas que estamos considerando, tenemos que la categoría modal más frecuente es que sea exportador habitual, ¿sí? Hay 8 empresas en esa categoría, en las restantes hay menos empresas.
Bien, es como, digamos, la principal ventaja o característica que tiene el modo. Bien, InfoStat nos va a calcular estas medidas. Si bien nosotros sabemos cómo las podemos calcular, cuando yo tengo muchos datos, InfoStat lo va a hacer y lo va a hacer muy rápido. Acá tengo 40 casas y tengo el precio de esas casas. Entonces puedo calcular como medidas de posición, puedo calcular muchas medidas. Pero en este caso en particular, podríamos mirar la media y podríamos mirar la mediana, porque hasta ahora solo conocemos esas medidas. Tanto la media como la mediana son parecidas, porque 87,8 está muy cerquita de 88, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la media y la mediana son bastante similares, es porque no hay algún valor extremo que haya distorsionado la media, ¿sí? El InfoStat no calcula el modo, ¿sí? No lo hace al modo. Por lo tanto, o nosotros lo hacemos si tenemos una tabla de frecuencias, o no lo calculamos al modo con el software por lo menos, ¿sí? Sí la media y sí la mediana. Yo puedo observar algunas cosas más. Fíjense que el mínimo es 42 y el máximo es 130. Entonces, en realidad, el 42 se aleja determinada cantidad de unidades de estos 88, 87,8, y el 130 más o menos, puede ser un poquito más, pero se aleja igual. No tengo un valor mínimo de 5 pesos, por ejemplo, o un valor máximo de 400. Obviamente estos valores, este valor de la media, se hubiese distorsionado hacia abajo o hacia arriba con ese valor, el valor de la mediana no se hubiera movido, porque sigue siendo el valor del medio, ¿sí? Y entonces, comparando media con mediana, mirando el mínimo, mirando el máximo, yo puedo hacer una primera exploración de una variable de interés que acepta media y mediana, como en este caso, que es numérica. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a adelantar con un par de conceptos más, como para terminar la clase de hoy, que no nos queda demasiado tiempo, y vamos a retomar en la semana que viene, ¿sí? Acá los cuartiles, quiero que hagan especial hincapié, no solo en la forma de cálculo, sino en la interpretación que vamos a hacer. Cuando hablamos de cuartiles, yo divido mi conjunto de datos en 4 cuartos, ¿sí? Entonces tengo un valor mínimo y un valor máximo, que son la referencia, y tengo el primer 25% de los datos, cuya medida que separe ese primer 25% del resto, se va a llamar cuartil 1 o primer cuartil. Y luego voy a tener otro valor que separa el 25% de los valores superiores del resto, y que le voy a llamar cuartil 3 o tercer cuartil. Ahora, el valor del medio, el que separa el 50% de los valores más bajos del 50% de los valores más altos, va a ser la misma mediana que ya conocemos. O sea, el segundo cuartil es la mediana, ¿sí? Por lo tanto, lo que le agregamos en este análisis es el cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3. Para lo cual, como los cuartiles tienen una forma de encontrarse similar a la mediana, primero los datos ordenados, segundo ubicar el lugar en donde se encontraría el cuartil, y luego identificar cuál es el cuartil. Entonces, así como la mediana ya aprendimos que era n más 1 sobre 2, para el primer cuartil va a ser n más 1 sobre 4, y para el tercer cuartil va a ser 3 por n más 1 sobre 4, ¿sí? O sea, acá tiene que ver con una cuarta parte, y acá con las 3 cuartas partes. Una vez que el orden... Profe, ¿podría volver a la primera diapositiva? ¿Está? Sí, por favor. Gracias. Sí. Sí, ya está. ¿Sí? No, era para sacarle una foto. Y entonces podemos tener este ejemplo, ¿sí? El orden 20 ordenados, la antigüedad de la empresa son 20 datos, están ordenados desde el que tiene menos antigüedad hasta el que tiene mayor antigüedad, ¿sí? Para ubicar el primer cuartil, a los 20 datos le sumo 1, lo divido en 4 y me da que es el que está en el orden 5,25, ¿sí? Acá, como estoy dividiendo en 4, muy probablemente la parte decimal no va a, puede ser que no tenga,
probablemente no es 0,5 como pasaba con la mediana, y entonces nuestro criterio, porque hay distintas maneras de calcular los cuartiles. Cuando el software lo haga, que lo haga como quiera, nosotros le creemos e interpretamos ese valor. Cuando lo tengamos que hacer nosotros porque hay poquitos datos y demás, si yo encontré que la ubicación es 5,25, como esta parte decimal es pequeña, me quedo con esta parte entera y digo, el primer cuartil ocupa el lugar 5. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto es 8. Entonces el primer cuartil es 8. ¿Yo cómo lo voy a interpretar a ese 8? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cómo interpretan ese 8? Que el 25% de, o sea, de los empleados tiene 8 años o menos dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, 8 años de antigüedad. El 25% de los que menos antigüedad tienen 8 años o menos. ¿Sí? ¿Cómo es, profe? ¿Puede repetir? El 25% de los que tienen menos antigüedad tienen hasta 8 años de antigüedad u 8 años o menos. Es el 25% de los que menos tienen, porque yo después voy a querer saber qué pasa con el 25% de los que más años tienen. ¿Se entiende? Es importante ubicar qué 25% estoy considerando. Los que menos ganan, los que menos antigüedad tienen, los que menos horas de trabajo o los que más. ¿De acuerdo? Para el Profe, y en cuartil, el caso del centro, ¿cómo lo leemos? a la mediana. Es que la Claro, mediana cuando leemos el cuartil 2. es que es la mediana, de la misma forma que interpretas la mediana. El 50% de los empleados que tienen menos antigüedad tienen hasta lo que dé acá el cuartil 2, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? O el conjunto de datos tiene tantos años de antigüedad superado por la mitad y no superado por la otra mitad. Es como interpretas la mediana. ¿Sí? Hablas del 50% ahí. No hablamos del 25%. Claro. Porque no acumula un 25, acumula 2 25, para un lado o para el otro, ¿se entiende? ¿Sí? Cuando hacemos esta, n más 1 por 3 sobre 4, me da 15,75. El 15,75 está más cerca del 16 que del 15. Por lo tanto, el cuartil 3 va a estar en el lugar 16. El lugar 16 está justo ocupado por el mismo número 16, casualmente. Y entonces, ¿cómo voy a interpretar ahora el cuartil 3? Díganmelo ustedes. ¿Cómo lo Sería el dicen? 25% mayor de los empleados. Sería el 25% mayor, son 16 empleados. No, tiene 16 años de antigüedad, perdón. O sea, el 25%. El 25% de los empleados con mayor antigüedad tienen 16 años o más. Perfecto. El 25% de los empleados con mayor antigüedad en la empresa tienen 16 años o más, como mínimo 16 años. ¿Sí? Perfecto. Profe, ¿no podría decir el 75% o estaría como incorrecto? No, otra forma de interpretar es decir eso, que el 75% de los empleados tiene una antigüedad, ¿sí?, menor a 16 años. También es correcto. Claro, gracias. ¿Sí? Y acá también el 75% de los que más antigüedad tienen 8 o más años. ¿Sí? También lo puedo interpretar en términos del 75. Bueno, y la mediana, que es el 50%, en este caso sí hago el promedio, porque dice que la mediana está ocupando el lugar 10 y 11, por esto que me da acá. Entonces el 10 y el 11 tienen el mismo valor, que es 11. Entonces el promedio de 11 más 11 es 11, y ese sería el cuartil 2, o la mediana. ¿Sí? El valor, esta es la antigüedad de los empleados, ¿sí?, que es superado por la mitad, que no es superado por más de la mitad ni por menos de la mitad. Justo el valor del medio son 11 horas de antigüedad, 11 años de antigüedad. ¿Sí?
Bien. Profe, la interpretación de ese valor de la mediana es como decir, no sé, o sea, ¿cómo lo explicarías? ¿El promedio de los empleados total de la empresa tiene 11 años? ¿O cómo? No, no es el promedio, no es el promedio, es el valor, claro. es el valor mediano, o sea, la mediana es 11 años, está justo, o sea, 11 años es, lo voy a decir en términos de porcentajes, voy a decir que el 50% de los empleados tiene menos de 11 años de antigüedad, ¿sí? El 50% de los empleados tiene más de 11 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, 50 menos o 50 más, de cualquiera de las dos formas, vos estás interpretando, ¿sí?, que las antigüedades de los empleados se dividen en dos grupos, donde 11 años es tu valor, ¿sí?, que divide ese conjunto de datos en dos partes iguales. Bien, profe, ahora sí, gracias. Entonces, el 50% tiene 11 años o menos, el 50% tiene 11 años o más. Bien. Bueno, a ver. Vamos a unos minutitos más como para avanzar un poquito para poder... Profe, sí. y una consulta. Por ejemplo, ahora el valor nos dio 10,5, pero si nos da también 10,5, ¿cómo hago? ¿Qué me quedo entre el 10 o el 11? Porque el 10 y el 11 tienen el mismo valor ahora, pero si no Tienes que hacer un promedio. Vamos a suponer que el 10 tenía 10 y el 11 tenía 11, 10 más 11 sobre 2 y te queda la mediana con un número decimal. Y no hay problema. Así como la media te puede quedar con un número decimal. Bien, genial, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, acá había pensado algunas preguntitas para trabajar con las medidas de dispersión, pero voy a avanzar en los conceptos más importantes para que podamos continuar la semana que viene y nos dé un poco el tiempo. Vamos a las medidas de dispersión como medidas que miden la variabilidad, ¿sí? Y les voy a definir estas medidas de variación para que tengamos un lenguaje coloquial fuera de lo técnico que nos permita a nosotros hablar o cuantificar la variabilidad de un conjunto de datos, porque después pasa que terminan y han escuchado hablar millones de veces de lo que es una varianza, pero no saben qué quiere decir esa varianza, ¿sí? Entonces, si las medidas de dispersión tienen como objetivo mirar en cuánto se alejan los datos respecto a un valor que los represente, ¿sí?, si es que hay algún valor que los represente, o si no, en cuánto se alejan los datos entre sí, las medidas más comunes son estas que están enumeradas acá. La más gruesa de todas, que por ahí sirve poco, es el rango o el recorrido, que compara el valor mínimo con el máximo. Entonces dice, si la variable son ingresos y tenemos que alguien gana 40.000 pesos y alguien gana 100.000 pesos, entonces el rango o recorrido de la variable será 100.000 menos 40, 60.000 pesos. Eso es todo, simple resta entre el valor máximo y el mínimo y es como una primera medida de dispersión, porque nos está diciendo en qué rango los datos han variado, considerando el más alto y el más bajo, ¿sí? Voy a pasar a la varianza antes del recorrido intercuartílico. La varianza es la medida de dispersión más común, más habitual, porque es la mejor de alguna manera, es la que mejor cuantifica la variabilidad de los datos. Y para poder entenderla, la varianza, tenemos que recordar esa propiedad de la media que yo les comenté, que ustedes me dijeron, la suma de los desvíos de cada dato respecto de la media al cuadrado era un mínimo, ¿se acuerdan? De esa manera, ¿qué estoy diciendo yo con el desvío de cada dato respecto de la media? Estoy pensando en cuánto se aleja cada valor de la variable del valor que lo representa. Ese desvío puede ser chiquito o puede ser grande. Como no voy a tener en cuenta el signo porque lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo que yo voy a tener es entonces diferencias entre el valor de cada dato respecto a la medida que los representa.
Entonces tengo dato 1 comparado con su media, dato 2 comparado con la misma media, dato 3, dato 4, dato H, dato N, siempre comparado con la media. Entonces todas esas diferencias, como están elevadas al cuadrado para quitar el efecto del signo, yo las voy a considerar como una suma, y para saber en promedio cuál es la diferencia promedio, desvío promedio, a toda esa suma la voy a dividir por n. Entonces, la varianza es un promedio de desvíos o de diferencias de cada valor de la variable respecto del promedio al cuadrado. Promedio de desvíos o diferencias al cuadrado, se lo quiero decir así, de cada valor de la variable respecto a la media, que es el valor que lo representa. Entonces, lo que estoy haciendo ahora no es como el rango recorrido, usar solo el máximo o usar solo el mínimo. Estoy utilizando cada dato respecto a su promedio. Para quitar la compensación de diferencias positivas con diferencias negativas, lo elevé al cuadrado y calculé un promedio. Esta diferencia al cuadrado, más esta diferencia al cuadrado, más esta diferencia al cuadrado, dividido el total de diferencias, que es lo mismo que el total de datos, me va a dar la varianza. Pero como la varianza tiene diferencias al cuadrado, la unidad de medida de esa varianza va a ser el cuadrado. Horas al cuadrado, días al cuadrado, pesos al cuadrado, kilos al cuadrado. Por lo tanto, no tiene una interpretación directa o digamos, fácil a la hora de querer interpretarla la varianza. Entonces, ¿qué hacemos? A esa varianza ya calculada le voy a quitar el efecto del cuadrado. Matemáticamente, la manera de quitarle el efecto del cuadrado es a través de una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza se va a llamar desviación estándar. Y la desviación estándar, ¿qué es? Un promedio de diferencias entre los valores de la variable respecto de la media. Le quito el cuadrado porque ya se lo saqué. El promedio de diferencias al cuadrado era la varianza. Ahora la desviación estándar será el promedio de diferencias a secas, sin cuadrado porque ya se lo quité. Por lo tanto, la desviación estándar va a tener la misma unidad de medida que tiene la media y que tienen los datos. Pesos, kilos, litros, lo que fuera. Entonces, cuando uno dice y interpreta la media y dice, en este conjunto de empleados, el sueldo promedio es de 65.000 pesos, con una desviación estándar de 10.000 pesos, estamos diciendo que hay diferencias en promedio respecto a esos 65.000 en 10.000 pesos, en más o en menos, porque es en promedio. Puede que algunos ganen más y otros ganen menos. ¿Cuánto ganan más y cuántos ganan menos? En promedio, 10.000 pesos. Y esa es la interpretación que hacemos de la desviación estándar. ¿Se entiende? ¿Sí? El recorrido intercuartílico va a ser una medida que compara el cuartil 3 con el cuartil 1, o sea, es una especie de rango, como la primera medida, pero del 50% central de los datos, porque el cuartil 3 deja un 25% superior y el 75% restante, y el cuartil 1 deja el 25% inferior del otro. Si yo resto el Q3 con el Q1, encuentro el rango, el recorrido del 50% central de los datos, ¿sí? Es una medida que vamos a utilizar más adelante para hacer los diagramas de caja, digamos que esa es la interpretación que le vamos a dar, pero tiene esa forma de calcular, ¿sí? Y por último, para cerrar un poco este conjunto de medidas, es que como la desviación estándar está expresada en la misma unidad de medida que los datos, yo puedo querer calcular una medida de dispersión que sea adimensional, o sea, que no tenga unidad de medida, que no tenga pesos, que no tenga litros, que no tenga horas, que no tenga años, sino que sea un coeficiente. Entonces, si yo divido a la desviación estándar sobre la media, ¿sí? Voy a encontrar un coeficiente de variación que mide en cuánta variabilidad existe en el conjunto de datos respecto al promedio.
¿sí? Entonces ese coeficiente es un valor que va de 0 a infinito, que lo puedo multiplicar por 100 y trabajar con un porcentaje, pero en términos relativos, no tiene unidad de medida. Y me va a permitir, y eso vamos a retomar la próxima clase, me va a permitir decir que a menor coeficiente de variación tengo un promedio más representativo, porque a menor coeficiente de variación, menor variabilidad. Mientras menos variabilidad tenga, mejor promedio representativo yo tengo.